Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que estés revisando esta clase número 3 de Metodologías de Educación Educativa, parte 2. La semana pasada estuvimos viendo metodologías de la educación, en la cual estuvimos analizando cuestiones cuantitativas y cuestiones cualitativas. Estuvimos revisando qué herramientas se utilizan en la parte cualitativa y qué herramientas se trabajan en la parte cuantitativa. También investigamos la situación de una metodología de indagación, en el cual se observa algo de la manera más particular a la forma más explícita. Por lo tanto, ahora lo que vamos a ver es la parte etnográfica en la educación. Para el primer punto, vamos a comprender qué es la etnografía. La etnografía, aquí te voy a desglosar diferentes conceptos, desde la etnografía etimológicamente hasta la etnografía en el proceso educativo. Etnografía lo vamos a describir del latín, que es gratos, que significa descriptivo, y etnos, estudio, cultura. Por lo tanto, es el estudio descriptivo de la cultura de la comunidad. Vamos a tratar de describir el punto principal de la cultura. Vamos a desmenuzar, desencajar y a desmenuzar todo el proceso dentro de una cultura. Eso es etnografía. Ya en un proceso más conceptualizado, la etnografía es algo más profundo como la observación, un proceso más complejo sin olvidar a una tribu. Vamos a hacer la observación de una tribu, vamos a observar sus cuestiones cualitativas, vamos a observar sus características, vamos a observar sus debilidades, vamos a observar su forma de convivir, su forma de trabajar. A eso se refiere etnografía. Por lo tanto, la etnografía escolar o la etnografía educativa surge como consecuencia de haber seleccionado un campo determinado para realizar la etnografía. Mi cultura, mi tribu, mi grupo social que voy a estudiar va a estar dentro de un proceso educativo. En ese proceso educativo vamos a emplear desde un salón de clases, una comunidad escolar de una escuela, un proceso educativo de un grupo de personas que desarrollan un aprendizaje. Por lo tanto, es un proceso. Este proceso va a ser complejo para estudiar todo el proceso cultural de una tribu, todo el proceso cultural de un grupo en específico, y con ello vamos a crear un informe. Por lo tanto, la etnografía va a ser una metodología de investigación. ¿Cuáles van a ser las finalidades de la etnografía? La etnografía van a tener diversas finalidades, las cuales me van a ayudar al desarrollo de esa investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque voy a describir, voy a analizar, no voy a hacer aspectos sumativos o aspectos numéricos para el desarrollo de su información. Eso no lo voy a hacer. Solamente van a ser aspectos descriptivos. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, que su finalidad es la descripción del contexto, la interpretación de las mismas, a una comprensión, a una difusión y a una mejora de su realidad educativa dentro de su contexto cultural. Voy a revisar que la etnografía se puede estudiar desde un proceso interno, desde un proceso externo, para comprender, identificar, analizar su cultura, sus raíces, tradiciones, costumbres, que me lleven a la reflexión de su forma de vida. Como primera finalidad voy a tener la descripción cultural. Esta es el estudio etnográfico, que voy a describir la cultura como tal y voy a delimitar un campo de estudio. Voy a delimitar ese campo de estudio a un grupo de personas, a una tribu, a una cultura, a una comunidad en específica, que me ayude a revisar mi proceso cualitativo de investigación. Esa es la primera finalidad, la descripción cultural. En esa descripción voy a delimitar mi círculo de investigación. Como segundo punto va a ser la interpretación y comprensión. Además de describir la cultura
el investigador va a interpretar subjetivamente. ¿Qué es subjetivamente? Desde su punto de vista, todo lo que va a observar, todo lo que va a analizar, todas las vivencias que va a tener dentro de esa cultura. ¿Por qué? Porque la etnografía, en el transcurso de las diapositivas vamos a analizar que tiene que estar inmerso en esa cultura, inmerso en esa comunidad para que pueda comprenderla este, a mayor escala, a mayor profundidad, valga la redundancia, para que la analice a mayor profundidad y pueda interpretarlo y pueda comprenderlo de una manera tan extraordinaria que se sienta parte de esa cultura, sin olvidar que es un etnógrafo o es una persona que está analizando y estudiando esas cuestiones culturales. A eso nos vamos a reflejar con nuestra segunda finalidad. La tercera finalidad es la difusión y la mejora. Aquí hay una frase que dice, el principal objeto de investigación es, y decir siendo, la producción del conocimiento. Voy a transmitir lo que se vive internamente en esa cultura. Voy a describir y difundir todos los procesos culturales, costumbres, tradiciones, vivencias, comidas, participaciones, poderes dentro de esa tribu. Por lo tanto, las circunstancias que existan dentro de esa tribu a mí me van a servir para que yo pueda difundir y mejorar el ambiente o el aspecto que se tiene de ese grupo social o de esa cultura para difundirla al mundo exterior, porque mi campo de conocimiento es que el mundo exterior conozca esa tribu, que el mundo conozca esa cultura, que el mundo comprenda sus ideologías y que el mundo analice mejor la perspectiva que se tiene de esas culturas. Aquí menciona que hay que describir los aprendizajes significativos que se tiene dentro de esas aportaciones en la cultura. ¿Cuáles son mis aprendizajes significativos? Los que yo voy a arraigar, los que yo voy a aprender, los que yo voy a analizar y voy a describir paso a paso y poco a poco para que yo pueda mejorar la difusión de esa información de la tribu. Interesante, ¿no? Porque en algún momento todos identificamos culturas, todos las conocemos, todos las observamos a través de diapositivas, de videos, incluso de apuntes. Más sin embargo, el proceso de palparla, el proceso de estar vivenciando esa cultura es muy diferente. Y hemos visto documentales en el cual las personas se arraigan a esas costumbres, las personas se centran en esa comunidad para vivir de manera presencial esa etnografía, para vivir de manera física ese estudio de campo, esa práctica de investigación en la cual al final lo que hace como tal es la difusión de la investigación, la mejora de esa perspectiva, de esa cultura hacia el mundo exterior. Otra cuestión de la finalidad es el autoconocimiento, ¿vale? En esta parte es la transformación del investigador, porque el investigador va a llegar con una perspectiva, el investigador va a llegar con una idea previa, por lo tanto, a la hora de englobarse en este contexto, a la hora de desarrollarse en estas cuestiones, lo que va a ocasionar es que él cambie su conocimiento, que él mejore su opinión, que él reestructure su perspectiva y pueda tener un autoconocimiento de todas las experiencias que vivió dentro de ese campo de estudio. La perspectiva, las opiniones, los criterios, el diálogo, la cuestión del ambiente, la cuestión de las costumbres van a hacer que el investigador tenga un nuevo reflejo de esa cultura, tenga una nueva ideología de esa costumbre o tenga una nueva perspectiva de esa tribu. Vamos a irnos al punto que la mayoría de nosotros nos vamos por opiniones, nos vamos por creencias, nos vamos por ideologías simples al hablar de culturas en su proceso de costumbres, en su proceso de reinado, en su proceso de trabajo político, en su proceso de trabajo social. Nos vamos con lo que mencionan autores, pero en el momento de vivenciarlo, en el momento de plasmarlo o de verlo físicamente, ahí
ahí se hace el autoconocimiento, ahí se refleja toda la cuestión de lo que yo pensaba con lo que estoy viviendo, con lo que estoy conviviendo y estoy reconstruyendo una nueva crítica, reconstruyendo una nueva perspectiva de lo que yo imaginaba. Esa es la parte del autoconocimiento. Como ya vimos la finalidad de la etnografía, vamos a encontrar diferentes características. Vamos a encontrar 3 características importantes. De esas características es: 1. La participación prolongada en el contexto a estudiar para dar cuenta del punto de vista de los nativos. La segunda característica es la observación participante por parte del investigador como un nativo marginal. Y por último, la tercera característica, la descripción reflexiva con carácter holística. En la primera, la participación prolongada en el contexto de estudiar el punto de vista de los nativos. Nosotros como investigadores vamos a permanecer un tiempo determinado con la interacción con las personas físicas. Voy a estar trabajando dentro de esa comunidad y vamos a tener que estar en esa cuestión de campo de investigación y tener un contacto directo sobre la información del terreno, sobre la información de la gente, sobre el informe de las viviendas, sobre la información de sus costumbres, sobre la información de su forma de gobierno, con la información en el proceso de trabajo, de estudio. Todo eso me va a ayudar a recabar mi información en la investigación de la metodología. Todo eso me va a ayudar a comprender y tener una situación de hipótesis permanentes en la teoría que yo llegué a pensar, en la praxis o en la práctica de información que voy a comprender. Aquí es importante el tiempo. Tiene que ser un tiempo corto, un tiempo largo en el cual tú tengas las herramientas necesarias para poder obtener esa información y tengas la recapitulación completa de la información. Vamos a identificar comportamientos, vamos a identificar alimentos, vamos a identificar características, vamos a identificar gobiernos, vamos a identificar ambientes naturales, todo eso, incluso hasta creencias religiosas, todo eso es la parte de la primera característica. El entrar, diría la frase, en esa cuna de lobos o entrar en ese ojo del huracán en el cual tú debes permanecer en esa situación. Ojo, al estar presente en ese campo no debes olvidar que tú eres un factor externo, que tú solo vas al punto de la investigación y es ahí donde se va la segunda característica, a la observación participante del investigador como nato. ¿Por qué? Porque yo no tengo que olvidar que yo vivo en 2 mundos simultáneos. Yo vivo en la cuestión del arraigar esas costumbres, en la cuestión de hacer propias esas tradiciones, pero vivo un mundo externo en el cual yo tengo que recabar la información, que tengo que hacer la recapitulación de esa investigación. El trabajar en 2 mundos es complicado porque te vuelves parte de esa comunidad, te vuelves tan cercano y afectivo a esas personas que lo que ocasiona son lazos sociales en las cuales se te olvida un mundo exterior, en las cuales se te olvida que tuviste una situación pasada y te tratan de incluir tanto en ese mundo nuevo, te incluyen tanto en esas costumbres o en esas culturas que lo que haces es que te vuelves un nativo marginal. Por eso la cuestión del nombre. Sin embargo, tú como investigador debes de tener un poquito de distancia. A pesar de que te gusta, a pesar de que convivas, a pesar de que estás dentro de, no podemos olvidar que debemos de tener un poco de discreción, un poco de parte fuera de esa convivencia. Viene a mi mente un gran ejemplo en el cual si nosotros vamos al punto de Avatar es una cuestión etnográfica de estudio. ¿Por qué? Porque te metes a un campo desconocido, formas parte de ese campo desconocido, te sientes como una persona más de esa tribu, más sin embargo aquí este es el quiebre
tal vez de nuestro personaje principal de la película, o es el quiebre de nuestros investigadores, porque a pesar de que te gusta, a pesar de que ya te sientes en conjunto, o a pesar de que como vio la película se arraiga una situación más afectiva y es emocional y sexual, nosotros tenemos que hacer la pauta, porque nosotros vamos solamente a una participación de un tiempo determinado para poder sacar la investigación que yo necesito o para poder desarrollar esa hipótesis o para poder formular el planteamiento de una posible respuesta buena a mi investigación. Finalmente viene la descripción reflexiva de carácter holístico. ¿Por qué de carácter holístico? Porque yo voy a hacer la situación del trabajo, de ese trabajo con mi perspectiva, con mi opinión, en mi criterio a lo que yo viví, a lo que yo observé, a lo que yo analicé, a lo que yo me sentí parte. Esas son cuestiones socioeconómicas, físicas, simbólicas, porque vamos a hacer una descripción inmersa de todo el resultado significativo por conocer esa realidad que yo estudié, esa realidad en la cual yo me formé o yo estuve inmerso en este proceso y comprender así más las cuestiones culturales de esa tribu, conocer un poquito más las cuestiones vivenciales de ese grupo de personas. Por eso a la hora de la parte descriptiva yo voy a hacer una reflexión y al reflexionar es integrar mi investigación de estudio y también colocar mi parte vivencial que yo descubrí o que yo comprendí al estar con esas personas. Es importante que nosotros como etnógrafos identificamos estas características, que sí me voy a sentir a gusto, que sí voy a estar dentro de esa información, que sí voy a ser parte de esa cultura, pero ojo, no puedes relacionarte más de lo debido porque recuerda que eres un investigador, recuerda que vas a una práctica, recuerda que vas a un estudio y al estar con el contacto directo con esa relación, sí se llega a una afectividad más allá, pero recordemos que nosotros tenemos que ser un carácter simple, solamente de investigación. ¿Qué papel vamos a tener nosotros como etnógrafos? Nosotros solamente vamos a ser un instrumento de investigación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser la fuente confiable que va a transmitir ese conocimiento. Nosotros vamos a ser el puente o la relación directa entre el mundo externo y el punto interno. Nosotros vamos a ser el que va a construir ese proceso metodológico en el cual describimos, en el cual observamos, en el cual practicamos y no podemos olvidar que somos la línea directa en el mundo exterior. Al ser esa línea directa tenemos que hacer una crítica reflexiva con mi opinión, con lo que veo, con lo que observo, con lo que analizo. Puedo estar en contra de esas ideologías, puedo estar activo positivamente con esas ideologías, pero ojo, siempre es importante tener en cuenta que nosotros somos solamente un instrumento de la investigación. Nosotros solamente somos un puente que va de mi proceso de investigación cualitativo a un proceso de práctica. Eso es lo importante. Por eso es el punto de ser observativo, el punto de ser descriptivo, el punto de ser crítico y por eso no relacionarse más allá de lo que debes tener. Ahora vamos a los procesos etnográficos. Como procesos etnográficos vamos a tener diversos, no recuerdo, son 4 o 5, pero son esos puntos en los cuales nosotros necesitamos trabajar para estar dentro de esa investigación, para poder llevar a cabo esa investigación y para concluir mi desarrollo de investigación. Eso es importante. El primer proceso etnográfico es la parte de la negociación y el acceso al campo. El recoger
investigación no es un juego, porque las investigaciones en su mayoría son campos cercanos, porque son directamente de fuentes confiables como fuentes secundarias que son los libros, que son las teorías, que son autores que ya desarrollaron. Pero ¿a quién le toca moverse en este proceso? Ahora nos toca a nosotros. Nosotros vamos a tener que hacer una negociación con la tribu, nosotros vamos a tener que hacer una negociación con la cultura para poder tener el acceso a ese campo. Va identificando qué tipo de cultura o identificando qué tipo de tribu vamos a estar involucrados, porque hay muchas tribus que son celosas y no les gusta estar siendo una fuente de atención o no les gusta ser una fuente de investigación, porque a pesar de ser muy aislada con la comunidad o a pesar de ser muy aislada con el mundo, lo hace porque tiene muy arraigada costumbres, tiene muy arraigada tradiciones, tiene muy arraigada ideologías que al ponerlas en contacto con el mundo exterior o se vuelven celosos o sienten que tienen una maldición o o piensan que están involucrados con algo maligno. Así es la parte de la negociación y el acceso al campo, que nosotros vamos a procurar abrirnos las puertas para ese proceso de investigación de campo. La segunda como tal es el trabajo de campo. En este trabajo de campo se desarrolla el espacio donde vamos a habitar. Vamos a estudiarlo ya a profundidad y vamos a ser participativos con cada una de las costumbres, con cada una de las vivencias, con cada una de las comunidades, con cada uno de los habitantes dentro de este proceso. Pero como te dije que no podemos involucrarnos socialmente de manera más afectiva, pues en nuestro trabajo de campo vamos a tener 5 situaciones, que estas 5 es la observación participante. Tú vas a tener que estar como observador directo dentro de esa investigación. Número 2, la entrevista con diálogo. Tendrás que estar haciendo socializaciones lingüísticas con los nativos, con los ancianos, con las mujeres, con los hombres, para conocer un poco más su ideología y su opinión. El análisis documental es la herramienta donde tú vas a documentar esos datos, videograbadoras, este, cámaras, fotografías, escritos y todo eso es donde tú vas a hacer tu análisis documental. En la mayoría de los casos se practica el escrito, se practica el video, se practican fotografías para hacer más palpable la información y de ahí pasar al punto D, que es el análisis de datos, en el cual vamos a vaciar toda la información en una memoria, vamos a vaciar toda la información en carpetas, vamos a vaciar la información en un libro, vamos a vaciar la información en memorias en las cuales tengo que tener mi respaldo de los 3 anteriores para que mi trabajo no se vaya, para que mi trabajo no se pierda y no tenga que volver a empezar o que tenga que tener que recolectar otras opiniones u otras perspectivas. Por último, la elaboración del informe etnográfico. Un informe etnográfico va a ser igual que un informe metodológico, concluir con la respuesta posible a mi hipótesis y poder deducirla de manera positiva o de manera negativa. En ese punto son esos procesos etnográficos referente al trabajo de campo. Es bonito en el punto de involucrarse en una cultura, es bonito el involucrarse en una comunidad, es bonito el querer socializar con personas fuera del área común que no es tu comunidad, porque así vas viendo otras perspectivas, porque así estás palpando la información, porque así estás teniendo de lleno este proceso este etnográfico, como lo vamos a colocar, este proceso etnográfico de conocer a todos los demás. Eso es importantísimo en esto. Otro proceso etnográfico, no es cierto, no es cierto, son 2 nada más. Por último, nuestras perspectivas etnográficas educativas. Cuando estamos hablando de perspectivas son diferentes variables, diferentes opiniones o descripciones del concepto etnográfico. Vamos a tener diferentes perspectivas y estas son 5 y vienen en la tabla. Pero sin olvidar que la situación de la etnografía como tal es la descripción antropológica de la cultura o de algunos aspectos de la cultura. Ese es el objetivo, la meta que tiene que hacer la etnografía, describir la antropología o los aspectos culturales.
nada fuera de lo común, nada fuera de lo normal que hemos revisado anteriormente. Pero ahora, las perspectivas, vamos a encontrarnos con cuatro perspectivas diferentes. La primera es la perspectiva etnográfica holística, y en la cual en esta cuestión etnográfica, lo que vamos a hacer es describir e interpretar culturalmente el proceso holístico. Como el proceso holístico, desde mi punto de vista o desde mi opinión, desde mi perspectiva, voy a hacer la descripción de la información que estoy recolectando. La situación antropológica cognitiva es identificar las categorías culturales que se han utilizado a través de los tiempos con toda esa comunidad. Pues recordemos que si las comunidades son muy antiguas, las comunidades llevan años, llevan un proceso, y ese proceso todo lo vamos a trabajar. ¿Cómo lo voy a trabajar? Identificando sus diferencias de cultura, identificando sus relaciones sociales, identificando evoluciones de ceremonias, identificando la evolución del estar en contacto físico con el exterior, ¿vale? Y organizar así su modo de vida. Por eso dice antropología cognitiva. La otra perspectiva es la etnografía de la comunicación. Voy a interactuar, como ya lo había visto, con los miembros de esa comunidad para poder hacer un proceso de estudio sociolingüístico. ¿Por qué socio? Porque estamos relacionándonos con los demás. Lingüístico, porque estoy pasando costumbres, tradiciones, ideologías, mitos y leyendas a través de ese proceso del habla, a través de las personas más grandes, a través de las autoridades de esa cultura. Y esa es la etnografía de comunicación. Y por último, voy a trabajar el interaccionismo simbólico. En esta voy a hacer una interpretación social que se produce con los grupos, destacando el desarrollo de sus símbolos, rescatando los significados de su ideología, rescatando la perspectiva de su manejo social, rescatando la opinión de lo que tienen los demás hacia la pertenencia de ese grupo. Esa es la interacción simbólica, porque voy a dar un significado a lo que hay en su alrededor, o voy a hacer un significado a lo que realizan los demás. A eso se refiere estas perspectivas, que voy a tener que estudiar a mi punto o mi fenómeno en la etnografía, y voy a tratar de ser lo más perspectivo en la opinión, en la investigación, en la vaciada y en el punto de la información de la investigación. Eso es lo importante, y es aquí donde acabamos este proceso etnográfico. Si ves, es una metodología muy aplicada y muy grata. ¿Por qué? Porque identificamos que la etnografía es involucrarse en esa cultura no tan profundo, no tan sentimental, pero sí para un desarrollo de campo. Eso sí lo necesito tener bien en claro. Ok, espero que hasta aquí hayas entendido la información que te he dado. Vuelve a revisar el video si te quedaste atorado, perdiste alguna diapositiva, ¿vale? Pero recuerda que siempre la investigación es un proceso, y como ser un proceso son pasos, y la etnografía sí lleva pasos, al igual que la situación científica, pero se toman de eso, de la investigación científica, para yo involucrarme en todas esas costumbres, involucrarme en todas esas cuestiones, ¿vale? Recuerda que en plataforma vamos a estar subiendo las tareas. Ahí tienes que revisar lo que dejo de tarea, y cualquier duda, cuestión o situación, estoy a tus órdenes. Un gusto y bonito fin de semana.